Pero no a tu marido, no a tu mujer, no a tus hijos, no. Ya vamos a ir viendo de qué nos quiere hablar el Señor cuando nos dice siga golpeando. Sabemos que en la vida todo lo que cuesta vale. Si tú quieres tener una casa, te va a costar. Si quieres tener un auto, te va a costar. Si quizás por ahí o quieres tener un estudio, te va a costar. Todo en la vida cuesta. Si por ahí quizás te lo regala, quizás una casa, un auto, al que te lo regaló, le costó. Así también se nos fue dado a nosotros la salvación. Se nos regaló, pero a Jesús le costó. A Él le costó su vida. Él siendo santo, siendo libre de pecado, Él fue y murió allí en la cruz por nuestros pecados. Dice que la salvación se nos regaló, pero a Jesús, a Cristo le costó la vida. Y por eso que cuando nosotros muchas veces nos cuesta hacer algo o emprender algo, siempre va a haber tropiezo. Siempre, si tú quieres servir a Cristo, a Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo que te impida salir adelante, servir a Dios. Quizás por ahí tú te propones en tu corazón, tú dices en tu vida diaria, yo quiero ayunar, y déjame decirte que siempre va a haber oposición. Quizás aquel que nunca ni siquiera te ha mirado, quizás ese día te invita a comer, o quizás te levantas y dice hoy ayuno, y capaz que has estado días sin comer, pero ese día que tú te propones ayunar, déjame decirte que las panzas te van a dar hambre, van a haber oposiciones en las cuales el enemigo no quiere que tú le sirvas a Dios. Siempre que nos pongamos, nuestra vida a disposición o a servir a Dios, siempre va a haber oposición. Pero no por esto lo quiero desanimar, sino al contrario, animarnos, entender y saber que cuando nosotros empezamos a servir a Cristo, vamos a tener oposición, vamos a tener tropiezos, vamos vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero qué lindo que es pasarlo tomado de la mano de Dios. Te invito a buscar en tu Biblia, allí en Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Cuando todos lo hayan encontrado, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación,
con temor y temblor. Acá el apóstol Pablo dice, ocupados en la salvación, con temor y temblor. La salvación no es un regalo que se nos ha dado cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Creemos en Dios. Pero dice que la salvación no solo somos salvos, sino que también dice que en ese paquete de la salvación, también dice que nosotros tenemos que trabajar en la salvación. No conformarnos con ser salvos. No solo conformarnos con ser salvos y ya quedarnos tranquilos, sino cada día trabajar en la salvación. Dice que la salvación es regalo de Dios, pero la unción que Dios nos da cuesta. Cuando tú te pones en un ministerio, tú quieres progresar en los caminos de Dios, eso te va a costar. Y muchas veces nos cuesta mucho. Por eso te decía anteriormente, cuando tú te pones a la mano de Dios, que te pones a ayunar, a hacer las cosas de Dios, a querer leer la Biblia, siempre va a haber oposición, siempre el enemigo va a tratar de que tú no progreses en los caminos de Dios. Dice que cuando uno se propone servirle, el enemigo se enoja. El enemigo siempre pone trabas. ¿Y cómo ocuparnos de la salvación? Nos ocupamos de la salvación cuando oramos, cuando hablamos con nuestras bocas, testificamos con nuestros labios de la grandeza de Dios. Cuando a otra persona le hablamos de Cristo, empezamos a trabajar nuestra salvación. Cuando nuestro ministerio lo empezamos a llevar adelante, cuando ayunamos, cuando hablamos de Cristo, vamos ocupándonos cada día de esa salvación en la cual se nos ha dado. Muchas veces nos conformamos porque somos conformistas. Sabemos que Dios nos dio la salvación, nos regaló la salvación y ya nos quedamos tranquilos. Y no nos ocupamos más de la salvación. Pero tenemos que seguir ocupándonos de la salvación que Dios nos ha regalado. Allí en el libro, en 2 de Corintios 10:3, lo invito a buscar en su Biblia. En 2 de Corintios, gloria a Dios. En 2 de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Qué quiere decir no militamos en la carne? Que nosotros, militar quiere decir que nosotros nos peleamos en la carne, sino somos espíritu. Nosotros peleamos espiritualmente. Nuestra vida, nuestra salvación es espiritual. Muchas veces usted ve a mí hablando, y esto es un cascarón, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestro espíritu. El apóstol Pablo decía: aunque el hombre exterior se está desgastando, mi hombre interior se está llenando, se está renovando. Mi hombre interior se está
alimentando de Cristo. Aunque mi hombre exterior, aunque mi cuerpo tenga enfermedad, aunque mi cuerpo tenga dolencia, aunque tenga un mal pronóstico en mi cuerpo físico, pero mi cuerpo interior, mi alma, se está fortaleciendo cada día más en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Anhelar buscar más de nuestro espíritu. Anhelar llenar más nuestro espíritu. Aunque muchas veces suframos en la carne, porque el enemigo te va a hacer sufrir. Muchas veces estamos lastimados, angustiados, pero que nuestro espíritu, que nuestro yo interior se esté alimentando de esa palabra, que se esté alimentando de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en esos versículos también decía: esta leve tribulación momentánea. Y yo me preguntaba, Pablo encarcelado, Pablo golpeado, Pablo quizás sin comer, lastimado. Muchos no creyeron en su ministerio, muchos no creían en él, y él decía: esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de la gloria de Dios. Muchas veces tenemos que anhelar eso, que nuestro cuerpo, aunque esté sufriendo, anhelemos de que nuestro yo interior, nuestro espíritu esté conectado con Cristo, que nuestro espíritu esté alabando y sirviéndole al Dios de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestras armas tienen que estar, nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nosotros no es con nuestra fuerza que vencemos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces tenemos que anhelar de estar junto con el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero muchas veces no lo conocemos, no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no escuchamos su voz? Que Dios nos ayude a poder anhelar más, conocer más al Espíritu Santo, para que cuando Él nos hable, nosotros podamos oír su voz. Ahí en el versículo 5 dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro pensamiento tiene que estar conectado con Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados con el Espíritu Santo para poder servir en los caminos de Dios, para poder andar conforme a nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos que ser imitadores de Él. ¿Cuántas veces nosotros, por ahí hablaba con un hermano, me decía cómo me gustaría que Dios se me aparezca? Yo le decía, yo también me gustaría que Dios se me aparezca para poder hablar con Él. Pero muchas veces Dios se nos aparece acá en la Biblia. Muchas veces Dios no habla a través de la Biblia.
Por eso nosotros tenemos que anhelar, buscar, investigar más en la Biblia, leer más la Biblia, porque muchas veces Dios nos habla a través de su palabra. Y quiero ir a la predicación que le dije de que sigue golpeando. Quiero que busquemos allí en Segunda de Reyes 13. En Segunda de Reyes 13. Hay una historia ahí en Segunda de Reyes 13, que al pueblo de Israel era atacado por Siria, y dice que el rey Joás fue a verlo a Eliseo. Eliseo, como todos sabemos, es un varón de Dios. Dice que fue a ver a este profeta y a ver si él podía hacer algo, porque eran muchos hombres de a caballo cuales atacaban a Israel. Y dice la Biblia que cuando este rey llegó a ver a Eliseo, dice que Eliseo lo hizo agarrar un arco y una saeta, una flecha. Y dice que Eliseo dice que puso sus manos sobre este rey. Y dice que al poner su mano sobre este rey, dice que le transmitió confianza, le transmitió fe. Dice que este rey dice que se sintió confiado de que él iba a ganar la batalla. Y dice que le dice Eliseo a este rey, dice: agarra el arco y la flecha y tira hacia el oriente. Y cuando este rey tira la flecha, dice que Eliseo le dijo: saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación de Jehová. Y ahí en el versículo 18, dice: y les volvió a decir: tomad la saeta. Y luego el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Muchas veces nosotros en la vida tenemos promesa de Dios, tenemos promesa de Cristo. Muchas veces nos han dicho: tus hijos, tu familia llegarán a escuchar de la palabra de Dios, entrarán por esa puerta. Y muchas veces llega un hijo de nosotros y ya nos conformamos, ya dejamos de orar, ya dejamos de ayunar. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos a media la promesa de Dios? Y Dios hoy te dice: sigue orando, sigue golpeando, sigue ayunando, hasta que se vea cumplida tu promesa, hasta que se vea cumplido lo que Dios ha dicho. No te detengas, sigue golpeando. Por eso era este mensaje que quería traer, donde Cristo te dice: siga golpeando, no te detengas, siga orando, siga ayunando, hasta que tu bendición llegue a ti, hasta que lo que Dios te ha prometido se cumpla.
Ahí en el versículo 19 dice: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si hubiera dado más golpes, hubiera derrotado a tu enemigo. Si hubiera dado más golpes, si hubiera orado más, quizás hoy en día hasta toda tu promesa estaría cumplida. Si hubieras ayunado más, si te hubieras propuesto más servirle a Dios, quizás lo que Dios te dijo un día ya se hubiese cumplido. Muchas veces nosotros retrasamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos quiere dar o lo que Dios nos ha prometido. A Daniel, el ángel Gabriel vino y le dijo: desde el primer día en que te humillaste, tus oraciones te han sido escuchadas. Desde el primer día que te pusiste a servirle a Cristo, tus ruegos, tus oraciones se oyeron allí en los cielos. Dice que el ángel Daniel dice que había pedido a Dios, y dice que Dios mandó al ángel Gabriel a traer la revelación, a traer su respuesta. Pero dice que cuando venía el ángel Gabriel, dice que en los aires, dice que se le apareció al rey de Persia, y dice que hubo una lucha en los cielos. Pero mientras dice que el ángel Gabriel luchaba, Daniel no dejaba de orar. Daniel no dejaba de ayunar. Porque él sabía que Dios iba a responderle. En esta noche Dios te quiere decir: siga golpeando, sigue ayunando, sigue orándole a Dios. Y dice que luego de 21 días de que Daniel había orado a Dios, dice que llegó el ángel Gabriel y le dio la revelación a Daniel. 21 días tuvo que esperar, porque mientras tanto el ángel Gabriel peleaba en los cielos. Dice que cuando Dios te quiere bendecir, primero dice que hay una lucha espiritual para que luego llegue a lo carnal. Primero dice que se desatan luchas en los cielos, porque no va a permitir de que tu bendición llegue tan rápido, no va a permitir de que tu bendición llegue acelerado. Y muchas veces nosotros dejamos a mitad nuestra promesa o lo que Dios nos ha prometido. Muchas veces el enemigo nos pone de que nosotros no podemos hablar de Cristo y nos quedamos con eso. Dice que al rey David, todos lo conocen, un pastor de ovejas. Dice que cuando fue a pelear con Goliat, dice que él llevaba su honda, su gomera, y dice que cuando arroja la piedra y ve que el gigante cae, cuando ve que Goliat cae, David no se queda mirando a su enemigo caerse. David va, agarra su espada y le corta la cabeza. Muchas veces nosotros, Dios nos bendice un poquito y ya nos conformamos, nos quedamos ahí. Pero no seguimos buscando hasta que Dios cumpla con lo que Él ha dicho, hasta ver nuestro enemigo derrotado. Dice que cuando a David le iban a poner la armadura, le pusieron la armadura, dice que decía yo no, con la armadura no.
Porque ¿qué pasa si le hubiese peleado con la armadura? Quizás después le iban a dar la gloria a la armadura. Dice que decía David, mi confianza no está en la armadura, mi confianza está en Dios. En ese momento Dios no le dio la fuerza para que usara esa armadura, pero déjame decirte que sí le dio la fuerza para agarrar la espada de ese gigante. Sí le dio la fuerza para levantar la espada de ese gigante. David no era un guerrero, era un peón, era un trabajador de campo, un pastor de ovejas, dice la Biblia. Pero tuvo la fuerza para levantar la espada de ese gigante, que creería yo que no debe haber sido una espada chiquitita. Pero muchas veces tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Muchas veces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene, porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza que Dios nos da. Hay una pregunta que Jesús hizo antes de irse, que dice: ¿hallaré fe cuando vuelva nuevamente a la tierra? ¿Hallaré fe? Porque déjame decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Ponte de pies. Este es mi mensaje. Esto es lo que Dios te quería entregar hoy. Sigue golpeando. Sigue orando. Si aún no ves tus promesas cumplidas, lo que un día Dios te prometió que traería a tu familia, si llegaron 1 o 2, sigue orando. Sigue ayunando. Ponte el escudo de la fe. Muchas veces decimos, tenemos la espada en nuestras manos, pero no lo ponemos el escudo de la fe. Que muchas veces peleamos con la espada, pero los dardos del enemigo nos llegan a nosotros. Por eso ponte el escudo de la fe sobre todas las